Concédale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Atención, a esta hora son trasladados a Cúcuta los primeros cuerpos rescatados en el accidente aéreo en norte de Santander. Este es el momento en el que un sacerdote imparte bendición a las carrozas fúnebres que realizarán el recorrido hacia la sede de medicina legal en Cúcuta. Nos acompañe con la fuerza del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 11 de la noche, 30 minutos, una tragedia que golpea al país y que deja 15 personas fallecidas. Aquí tenemos precisamente a las víctimas de este siniestro aéreo: el congresista Diógenes Quintero, su asistente Natalia Costa, el candidato a la Cámara Carlos Salcedo, Juan David Pacheco Mejía y su esposa María Sánchez. También estaba la comerciante María Torcoroma Álvarez, el médico neurocirujano muy reconocido Rolando Peñalosa y su esposa María del Carmen Díaz. También hablamos de Ana Giselle Quintero, de Karen Parales, el piloto Miguel Vanegas, María Alejandra Avendaño, Anirley Julio Osorio y Ginette Rincón. Y junto a ellos también, por supuesto, el copiloto José de la Vega también perdió la vida en este accidente aéreo. Hoy los recordamos a todos y a sus familias. Les enviamos un abrazo solidario. El silencio y el dolor marcaron hoy al norte de Santander. Un trágico accidente aéreo cobró la vida de todos los ocupantes, entre ellos la del representante y candidato a la Cámara por el departamento Diógenes Quintero, quien se movilizaba junto a miembros de su equipo de trabajo. Nació en Agua Blanca, corregimiento de Acarí, en el Catatumbo. Era abogado, especialista en Derecho Administrativo y cursaba una maestría en Gerencia para el Desarrollo. Fue personero de Acarí y defensor regional del pueblo en Ocaña, desde donde trabajó por comunidades afectadas por el conflicto y el abandono estatal. Fundó y presidió la Asociación de Personeros del Catatumbo y en 2022 llegó a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz. Su labor legislativa se enfocó en la reforma agraria, el desarrollo rural, la defensa campesina y la implementación del acuerdo de paz con énfasis en su territorio. A bordo de la aeronave también se encontraba el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco, y su esposa, Mayra Sánchez. Junto a ellos también falleció Carlos Salcedo, candidato al Congreso por la Curul de Paz. Él era un conocido líder social del Catatumbo. Acuérdese siempre de la matica de café. Entre los fallecidos también está Natalia Costa Salcedo, asistente del representante Quintero, la reconocida empresaria y comerciante de Río de Oro María Torcoroma Álvarez y el neurocirujano Rolando Peñalosa Gualdrón. Se desvivía por la salud de sus pacientes. Hizo algo que para nuestro momento, para su momento fue valeroso y fue desafiante. Fundó los servicios de neurocirugía en Granada Meta inicialmente y en Ocaña, donde se desempeñó los últimos 10 años. Otras de las víctimas fueron María Díaz Rodríguez, Mayra Avendaño, Ana Giselle Quintero, Karen Parales, Anirley Julio Osorio, Ginette Rincón. Y la tripulación estaba conformada por el capitán Miguel Vanegas y el capitán José de la Vega, quienes cumplían su labor al momento del siniestro. Es que de acuerdo con la información del Aerocivil, el avión de Satena con matrícula HK4709 salió de Cúcuta sobre las 11:42 de la mañana con destino al municipio de Ocaña, como vemos precisamente en esta línea de tiempo. Un trayecto que dura aproximadamente 25 minutos, pero la última señal de contacto con el Centro de Control de Tráfico Aéreo fue a las 11:54. Lo vemos precisamente allí en pantalla, es decir, 10 minutos antes de llegar al destino, esto en el aeropuerto de Aguas Claras, en el Catatumbo. Además, conocimos la conversación que tuvo el piloto del avión con el controlador minutos antes de la tragedia. Escuchen ustedes. Esta es la última conversación registrada entre el piloto de Satena, Daniel Vanegas, y el controlador aéreo minutos antes del siniestro. Cúcuta, aproximación, Satena 8849. Satena 8849, Cúcuta, buen día. Continúa ascenso 14000 pies, QNH 1016. El capitán, que entraba en un punto de chequeo del trayecto autorizado para aterrizar en Ocaña, siempre se mostró calmado. 1016 y por la derecha solicita directo a IMIL. Pasando 6000 pies a prueba directo a IMIL. Recibido, 8849. Y alcanzando 6000 pies, vuelo directo a IMIL, Satena 8849.
Correcto, notifique, listo, iniciar descenso. Debido a que es un aeropuerto pequeño, el controlador lo acompañó hasta cierto punto. Ahí el piloto debió hacer el aterrizaje solo por lo que veía, sin ayuda de instrumentos. Satena 8849, descenso de discreción sin tránsito reportado, el QNH 1016. Notifique 10 millas antes de Ocaña. 1016, llamará 10 millas fuera y descenso de discreción llamará 10. Bueno, gracias. Justo en ese instante se perdió la comunicación entre el piloto y el controlador. Pero vean, la última señal satelital que dejó el avión fue mientras sobrevolaba una zona montañosa. Esto entre los municipios de Playa de Belén y Acarí, en una vereda conocida como Curacica, donde se reportó el accidente. La zona estaba cubierta de neblina, lo que en principio dificultó que otras aeronaves tuvieran visibilidad de ese lugar, del lugar de la tragedia. Este video fue grabado por una de las víctimas minutos antes de que el avión Beechcraft 1900 se siniestrara. En las imágenes se alcanzan a ver 4 pasajeros y a los 2 pilotos. La aeronave de matrículas HK-4709 de la empresa Searca estaba alquilada a la aerolínea Satena y era adscrita al Ministerio de Defensa. Cubría la ruta Cúcuta-Ocaña en norte de Santander. Salió con 13 pasajeros y 2 integrantes de la tripulación a las 11:42 de la mañana y tenía previsto su aterrizaje a las 12:05 del mediodía, pero no llegó a su destino. Su último contacto con el control de tráfico aéreo fue a las 11:54 de la mañana. En ese instante se reportó pérdida de comunicación a la torre de control y de inmediato se activaron los protocolos de rescate. La Fuerza Aeroespacial Colombiana, que coordina la aerolínea, dispuso este helicóptero Búho para la búsqueda. Pero fue hasta las 3:30 de la tarde que campesinos de la vereda de Curacica, Playa de Belén, norte de Santander, reportaron una avioneta siniestrada. Miren, la avioneta cayó donde está, para los lados, donde está la torre de Claro en Curacica, en esa selva, pero no, se hace difícil la búsqueda porque está muy ennubado, muy ennubado. Mientras tanto, desde tierra daban la confirmación de lo temido. No había sobrevivientes. El fuselaje completamente destrozado, el metal retorcido y las alas dispersas hablan de lo fuerte del impacto. Hemos dispuesto todos nuestros recursos para la atención a las familias afectadas y estamos colaborando de manera plena y transparente con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Desde Medellín llegó un equipo de rescate para sacar los cuerpos del punto. El vuelo NSE 8849 llevaba a bordo al congresista Diógenes Quintero y al candidato a la Cámara al Congreso, Carlos Salcedo. Vean, en Cúcuta, ciudad donde despegó el avión de Satena, las autoridades tienen listo un dispositivo para atender la llegada de los cuerpos y de los familiares, por supuesto. Brandon, ¿qué ha pasado precisamente en la ciudad en las últimas horas? Le pregunto a usted en este momento. Adelante. Compañeros televidentes, pues no son tan buenas las noches aquí para los habitantes en el departamento norte de Santander. Quiero contarles que sobre las 4 de la tarde se conoció esta trágica noticia en medio de un puesto de mando unificado instalado aquí en la capital de norte de Santander, donde se conoció la ubicación de la avioneta siniestrada, precisamente en la vereda Curacica, esto es en zona rural del municipio de la Playa de Belén, en límites con el municipio de Acarí. Y es que desde ese momento se activaron todos los protocolos por parte de las autoridades y los organismos de socorro para la extracción de los cuerpos. Hasta el momento lo que se ha indicado por parte de la Cruz Roja, quienes ayudaron precisamente a la extracción de las personas fallecidas, es que se trata de los cuerpos del representante a la Cámara Diógenes Quintero, el aspirante a la Cámara Carlos Alberto Salcedo, una de las asistentes precisamente del congresista Diógenes Quintero y también del neurocirujano Rolando Enrique Peñalosa. Pero estos cuerpos, según la ministra de Transporte, ha indicado que serán trasladados a medicina legal en la capital de norte de Santander. En el aeropuerto de Cúcuta se está disponiendo una sala para la atención a familiares, para que allí puedan acercarse, puedan obtener información oficial de primera mano. Queremos que las familias puedan al menos tener esta tranquilidad de que va a ser atendido cualquier requerimiento de su parte de manera prioritaria e inmediata. Y también nos han informado
que el desplazamiento de los cuerpos se va a realizar a la ciudad de Cúcuta. Y es que, como lo hemos venido contando desde que se conoció esta trágica noticia, es precisamente que los campesinos fueron los primeros socorristas en dar aviso a las autoridades. Hasta este punto llegaron en la vereda Curacica para informar a las autoridades y a los organismos de socorro de que no habían precisamente sobrevivientes. La FM habló con uno de los campesinos, o el primero en llegar a la zona. Ellos trataron de subirse por la niebla y él pasaron un filo y yo creo que tuvieron a más abajo. Don Libardo, ¿ustedes no escucharon disparos? No, eso fue un accidente ahí, porque eso viene desde abajo, desde un filito, y yo creo que tuvo como una falla y ningún sobreviviente, ninguna persona con vida. Nada, están llegando los familiares, pero están... Aquí hay una mujer. Están llegando los familiares, están sacando son desesperados, están sacando todo. Pues según lo que han indicado las autoridades, en este traslado de los cuerpos hacia la capital del norte de Santander se espera la llegada de los familiares de las 15 víctimas de este trágico accidente aéreo, que se convierte en el segundo a nivel nacional en registrarse precisamente en menos de un mes. Esta es toda la información que tenemos desde la capital del norte de Santander. Brandon Galvis, Noticias RCN. Brandon, muchísimas gracias, Benny. Desde las primeras horas de la mañana, 16 rescatistas especializados en accidentes aéreos iniciarán las labores de recuperación de los otros cuerpos que serán enviados también a Medicina Legal de Cúcuta. También la Aeronáutica Civil iniciará las investigaciones para determinar las causas del accidente aéreo. La entidad desplegó además un equipo especializado a esa zona. 11:42, avanzamos con otras noticias del día. La noticia judicial precisamente es el llamado de indagatoria al campeón del ciclismo colombiano Lucho Herrera y a su hermano por su presunta participación en la desaparición de 4 personas. Daniela Enríquez, usted conoció un listado precisamente de las personas que serán llamadas a declarar. ¿De quiénes se trata? Buenas noches. César, televidentes, pues conocimos que la Fiscalía decretó un total de 39 pruebas, entre ellas escuchar en declaración a 14 personas. Las más importantes serían, por ejemplo, la declaración de alias El Negro Antonio, un exguerrillero señalado de secuestrar a Lucho Herrera en el año 2000, además de la declaración de un exmiembro de la Fuerza Pública que actualmente es compareciente ante la JEP y que en ese momento tendría vínculos con el paramilitarismo. Pero es que, César, también conocimos que el CTI tiene 60 días para determinar otro tipo de pruebas, por ejemplo, hacer un análisis financiero del ciclista Lucho Herrera para determinar si hubo transacciones financieras a grupos paramilitares en el momento de los hechos, o conocer de quién es la finca en donde se encontraron 2 de los 4 desaparecidos en este expediente, pues al parecer no sería propiedad del ciclista. Nosotros, por supuesto, seguimos muy atentos al desarrollo de esta importante noticia, pero César, usted tiene mucha más información. Muchísimas gracias a Daniela. En otras noticias, en Medellín se reportaron varias emergencias por cuenta de un fuerte aguacero que generó caos en la movilidad, vías inundadas, calles dañadas y decenas de comercios afectados. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. A esta hora avanza precisamente el balance de afectaciones. Y se cumplió el primer día de la agenda del Foro Económico Internacional de la CAF en la ciudad de Panamá. Y atención, el centro de los discursos de los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa en Ecuador. Precisamente en ese punto fue que se concentró hoy esa agenda. Hacemos un contacto con Juan Camilo Ramírez. Juan, ¿qué dijeron los mandatarios? Adelante y buenas noches. Sí, señor César, ¿qué tal? Buenas noches. Mire, lo más importante hoy sin duda fue ese encuentro, ese reunión que hubo entre varios presidentes de América Latina. No fue una reunión, fue más bien un panel donde cada uno se subió, tuvo un espacio de entre 15 y 20 minutos para hablar y dar un discurso. Obviamente los ojos estaban puestos sobre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El presidente Petro, hay que decirlo en tarima, sí mencionó directamente al presidente Noboa y escuchen lo que dijo. No es exactamente sobre una carretera que deberíamos abrir, doctor presidente Noboa, porque están hechas. Si la cerramos, cruza lo ilegal. Eso camina a pie entre las quebradas y la selva. No, claro, también sobre las carreteras, pero sobre las carreteras circula sobre todo el trabajo. Y eso es riqueza. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos.
Ahora bien, después subió Noboa a la tarima. Noboa no se refirió directamente al presidente Gustavo Petro, pero dicen por ahí que a buen entendedor pocas palabras, y en su discurso hubo frases que para muchos fueron directas hacia las políticas del presidente Gustavo Petro. Que la libertad debe de ser también de la gente que hace las cosas bien. Y los criminales tienen que ser privados de la libertad. Que los criminales, tratarlos como criminales, porque se pasean a veces entre país y país haciendo desmadres y afectando la paz de cada uno de nosotros. Hubo otros paneles hoy muy importantes, uno que tenía que ver sobre democracia, inclusión y desarrollo en América Latina. Ese lo moderó Claudia Gurizati, la directora de NTN 24, y también uno sobre deportes como industria y herramienta de inclusión social y desarrollo social en América Latina. Ese fue moderado por Andrea Guerrero, la presidenta de Win Sports. Desde Ciudad de Panamá yo me despido, Juan Camilo Ramírez, Noticias RCN. Juan Camilo, muchísimas gracias. Bien, avanzamos con una noticia internacional, esta vez en Washington, D.C., en Estados Unidos, donde la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio. Tras finalizar ese encuentro, ofreció una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, lanzó fuertes cuestionamientos al presidente Gustavo Petro. Los detalles en el siguiente reporte. Creo que hay pocos jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De esta forma, la Premio Nobel de Paz María Corina Machado arremetió contra el presidente Gustavo Petro, quien este martes solicitó a la administración Trump devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado. Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen. Machado emitió las declaraciones tras salir de una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Washington, D.C. Horas antes, Rubio compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para defender la ofensiva militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Allí habló de la transición en Venezuela y denunció además que el régimen venezolano coopera con los grupos criminales colombianos. Las disidencias de las FARC y el ELN operan con impunidad desde territorio venezolano. Ellos controlan territorio venezolano. Rubio destacó que aunque la administración Trump no tiene las intenciones de usar la fuerza en Venezuela, tampoco la descarta. Gracias, y cerramos esta emisión recordando hoy a Miguel Uribe Turbay, que estaría cumpliendo 40 años, a su familia, a sus amigos, sus seguidores, al país. Queremos decirles que no lo olvidamos ni lo olvidaremos. Su ausencia nos duele profundamente. ¿Qué dice el gran Miguel? Felices 40. Por fin me alcanzó, viejo. Bueno, algo así le habría dicho. Y en medio de los cientos de mensajes que recibiría un día como hoy, seguro esta nota y todas las demás las hubiera contestado amablemente, como era él. Estaría corriendo de un lado para otro, encaramado en alguna tarima o reunido con un grupo de jóvenes. Pero al final del día, habría llegado a su casa para celebrar su cumpleaños con María Claudia, con Alejandro, con María, con Emilia e Isabela. Un país sin violencia es mi propósito de vida y yo me voy a hacer cargo. Hoy pienso en todo lo que no fue. En la vida que no alcanzó a vivir Miguel Uribe. En las preguntas que quedaron sin respuesta. En los afectos que la violencia decidió interrumpir sin pedir permiso. Nada justifica una muerte así. Nada. Ni la de él, ni la de tantos jóvenes a los que los violentos tampoco dejaron llegar a los 40. Hoy habría torta, abrazos, planes. En cambio, hay memoria, al menos de nuestra parte, en Noticias RCN. Y sobre todo, hay una obligación,
no normalizar el horror, no relativizar la muerte, no resignarnos a un país en el que la gente no llegue a 40 porque otros le cortan la vida y le trancan el futuro. Que su ausencia, Miguel, nos siga incomodando, que nos duela, porque solo lo que duele de verdad tiene alguna posibilidad de cambiarse. Ojalá algún día, Miguel, en este país, dejemos de escribir cartas a quienes la violencia nos impide felicitar de viva voz. Por ahora sepa que en un día como hoy no lo olvidamos.